Se tiene que pasar a Hertz, ¿no? Sí, algo salió mal ahí, porque la frecuencia no te puede dar en segundos. De hecho, déjame te lo pongo aquí. Este, por ejemplo, tú tienes que la longitud de onda es igual a c entre la frecuencia. Uh-huh. ¿Sí se ve? Espero que sí. Creo que sí. Bueno, ahí me dice. Entonces, esta longitud de onda está medida en unidades de metros. Uh-huh. Esta c, que es la velocidad de la luz, es metros sobre segundo. Y, por ejemplo, si nosotros despejamos aquí nos quedaría metro sobre metro, ¿no? Y por la regla del sándwich, esto nos quedaría 1/segundo. Entonces, yo creo que por ahí en tus ejercicios algo salió mal porque las unidades de la frecuencia son hertz o 1/segundo. Un hertz es igual a 1/segundo o segundo a la -1, que es exactamente lo mismo. Entonces, revisa el procedimiento porque cuando pasa eso de que las unidades están mal, probablemente a la hora de hacer el despeje, no sé si aquí o en la otra fórmula, algo por ahí pudo haber salido mal. ¿Sí? No te puede salir que la frecuencia tenga unidades de segundo, porque esos no son hertz, pero segundo a la -1 sí son hertz o 1/segundo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de empezar con la tarea 3, con la 4, que son números cuánticos? Los escucho. Yo, Sí. por ejemplo, igual en la tarea 1, nos dice el video que... En la tarea 3, ¿no? Ajá, bueno, sí, en la tarea 3. Nos dice que cuando es un espectro de absorción es menor a 0. Ajá, y también luego nos dice que cuando es mayor a 0 es un espectro de emisión, pero en el ejercicio que ella hace, bueno, que usted hace, nos dice que cuando sale negativo es de emisión. Ah, ok. Entonces por ahí hay como Ajá. una diferencia. Ajá, entonces en este caso, ¿cuál sería entonces Okay. el Si el cambio en la energía es menor a 0, el espectro es de emisión. Es decir, si el cambio en la energía es negativo, el espectro es de emisión. Si en cambio la energía es positivo, no se emite, se absorbe, emisión. Entonces lo voy a revisar porque entonces por ahí algo falló. No sé si después puedes mandarme un correo y decirme en qué parte, te lo agradezco. Si no, de todas formas yo lo reviso. Ah, sí, claro. Entonces, Sí. delta E menor a 0 es emisión. ¿Vale? Ok. Delta E mayor a 0 es absorción. Entonces sí es como lo hizo en su ejercicio, de que cuando Sí, sale negativo es emisión. exactamente. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. De nada. ¿Algo más? Antes de ver el repaso de números cuánticos con la tarea 3. ¿Nada? Ah, bueno, por ahí había una duda. Déjenme ver qué ejercicio es. Donde dice... Ah, ok, el ejercicio 5, ¿no? En el inciso, bueno, en varios incisos, ¿no? En el ejercicio 5, ojo, solo les están pidiendo, no les están diciendo que hagan un cálculo, solo les están pidiendo que digan si se emite o se absorbe energía. ¿Cómo? Pues a partir del signo del delta E, como lo acabamos de referir ahorita. Entonces, no necesito yo, porque en las relaciones que yo les di, en todas está en términos de n, que n es el número cuántico principal. En ninguna incluye el radio. Sin embargo, en ese ejercicio les preguntan de un radio de tal órbita a un radio de tal órbita. O sea, da igual. O sea, si nosotros vamos, por ejemplo, y nos dicen que es un radio de 2.5 Armstrong, este simbolito es Armstrong, que es 1 × 10⁻⁻10 metros. Entonces, es una medida que se utiliza en unidades atómicas solamente. Y luego, aquí nos dicen, pues voy de aquí a este radio de 1.5 Armstrong. Depende si la transición va de aquí para acá o de aquí para allá. O sea, si va en un sentido, el espectro va a ser de una manera. Es decir, el delta E va a tener un signo. Pero si va en el otro, va a tener el signo contrario. Entonces, en ese ejercicio, no les pide que hagan ningún cálculo. Les está pidiendo simplemente que digan si se emite o se absorbe. Y ya está. Y eso es dependiendo de si voy de una de mayor a menor o de menor a mayor. Solamente.
Ok, entonces, ¿alguna otra duda con esta tarea? ¿Nadie? Nadie. Entonces, quiero aprovechar para hacer un repaso de la parte de números cuánticos porque me di cuenta que ahí, pues sí hay como varias dudas, ¿no? Entonces, en la parte de números cuánticos, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que yo hice en la clase, fue establecer las reglas que tienen estos números. Y esas reglas eran, digamos, sencillas, en el sentido de que son 4 números cuánticos, el primero es n, donde n puede tomar valores que van desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 y casi que paramos en 7. O sea, acuérdense que esto es resultado de resolver la ecuación de onda. Entonces, como este es un resultado y nosotros estamos tomando ese resultado matemáticamente, podría tener valores, cualquier valor entero positivo. Sin embargo, después, cuando vemos la parte de configuración electrónica y ustedes tienen ahí a la mano su tabla periódica, vemos que los periodos que representarían este n va desde 1 hasta 7. Entonces, bueno, estos son los valores que puede tomar. Este número cuántico además representa el tamaño del orbital. Con este creo que no tuvieron problemas. El problema vino con L. L va desde 0, 2, 3, 4, 5 y así podría seguir. Ahora, también por ahí les dije que este L determina la letra que acompaña al orbital. Es como si este le diera el nombre y este le diera el apellido. Entonces, si vale 0, es S. Ojo, si el orbital es 4S, L solo puede ser 0. Este sería L, P, D, F, y podríamos seguir GH, aunque, ojo, en la tabla periódica solo vamos a llegar hasta el orbital F. O sea, no existen elementos donde tengamos todavía este tipo de orbitales, aunque este es resultado nuevamente de una ecuación matemática, o sea, sería válido seguirlo definiendo, pero aquí vamos a parar hasta F. Ok, luego viene ML, que puede tomar valores que van desde menos L hasta, pasando por 0, no se lo voy a poner así, L menos 1, hasta más L. Es decir, los valores que puede tomar L están en función del valor de L. Y estos tres, en realidad, son los que definen al orbital. El cuarto, que es MS, creo que es el más sencillo de todos, porque es el número cuántico de spin, y este tiene relación solamente con el giro de los electrones. Es decir, puede ser más, menos, un medio. Estas que están puestas aquí son las reglas de los números cuánticos. Estas son las que ustedes tienen que saber aplicar. Entonces vamos a ver ahorita en algunos ejemplos para que ustedes puedan resolver bien la tarea, porque insisto, o sea, recibí muchas dudas de esta parte, cómo es que se aplican estas reglas. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un orbital que se llama 3F? Este orbital tiene nombre y apellido. Es decir, tiene limitados el número cuántico principal y el número cuántico de momento angular. Entonces, ¿cuál sería el valor de N, L, ML y MS que puede tener este orbital? Estos orbitales son espacios donde se van a poder mover los electrones. Pueden existir aunque sea del átomo de hidrógeno. Cuando les dice que representen los números cuánticos de un electrón en específico, ahí tenemos que empezar primero por la configuración electrónica. De hecho, desafortunadamente configuración electrónica viene después y creo que por ahí les puse 2 ejercicios, pero ahorita se los voy a explicar. Y bueno, si no los pueden resolver, lo ideal sería que una vez que vamos a esa parte de configuración, ya a ustedes les quedará más claro. Entonces, fíjense, aquí, pues en automático, y creo que, insisto, con eso no tuvieron mucho problema con el valor de N. N vale 3. Pero ojo, ¿qué pasa con el valor de L? Si bien es cierto, L va desde 0 hasta n-1, aquí ya está definido. ¿Por qué? Porque al tener una letra solo puede tener un valor de L. ¿Cuál va a ser? Si fuera S sería 0, si fuera P sería 1, o así, ¿no? Si fuera D sería 2 y si es F es 3. ¿No? Ahí está. Ahora, solo está definido el valor de N y el valor de L a partir de esta letra.
¿Cómo quedaría ML? Pues quedaría más menos 3, más menos 2, más menos 1, y 0. Déjenme poner hasta acá MS. ¿Cómo queda MS? Pues más menos un medio. ¿Este orbital existe? No, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque las reglas de los números cuánticos dicen que los valores de n y de l no pueden ser los mismos, que l va hasta n-1. A eso se refiere este. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora no es 3F? Si ahora es, no sé, 5D. ¿Ok? Pues n vale 5, l vale 2, ml vale más menos 2, más menos 1 y 0, y ms más menos un medio. ¿Este orbital existe? Pues sí, en principio no estoy violando ninguna de las reglas para asignación de los números cuánticos. Entonces a este, pues sí lo voy a poner que sí existe. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si no viene así, si dice n igual a 4? Ok, si dice n igual a 4, ojo con esto. ¿Por qué? Porque aquí está definido solo el valor del número cuántico principal, pero del momento angular no nos dice nada. Aquí tenemos muchas opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Pues si dice n igual a 4, pues n vale 4. O sea, ese ya no hay pierde, ahí ya tendrían una cuarta parte del ejercicio, ¿no? Pero ¿qué pasa con L? L va, desde 0, 1, 2 y 3. Esos son todos los valores que puede tomar. ¿Por qué? Porque no está definida una letra para que entonces el valor de L solo pudiera ser un valor. Luego, ¿cuánto vale ML? Bueno, depende, ¿no? Si valiera 3 o 2 o 1 o 0, pero en general sería más menos 3, más menos 2, más menos 1 y 0. Los estoy poniendo todos juntos, pero insisto, aquí depende del valor de este, ¿no? Porque si vale 0, solo puede ser 0. Si vale 1, puede ser más menos 1 y 0. Si vale 2, y así, ¿no? Nos seguimos. Y MS, pues es el más fácil de todos, más menos un medio. ¿Existe esto? Claro que sí existe. ¿Por qué? Porque no estamos violando ninguna de las reglas de asignación de los números cuánticos. Entonces, este, pues se tendría que quedar. Ahora, déjenme ver si tengo por aquí. Bueno. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Nada, nada? Profe, yo tenía dudas en lo que explicó hace rato, pero no llegué a tiempo. Ok, de todas formas, esta sesión se está grabando, pero dime cuál es tu duda. Es que no entendí el punto en cuándo era emisión y cuándo era recepción. Ah, ok. Bueno, ese Sí. nada más lo que dijimos es que si el cambio en la energía es menor a 0, o sea, es decir, que es negativo, es un espectro de emisión. Y si el cambio en la energía es mayor a 0, es un espectro de absorción. Y que tú lo tengas como bien definido. ¿Quién te va a dar el signo? La transición electrónica. Depende de qué orbital a qué orbital vayas. Si tú vas de, por ejemplo, ¿cuándo vas a tener que el cambio en la energía es negativo? Cuando n inicial, ay, este se ve muy feo. Déjame agarrar otro. Cuando n inicial es mayor a n final. Y aquí al revés, cuando n inicial es menor a n final. Tienes un espectro de absorción. Ya lo demás, pues tú tienes que ver qué te preguntan en el ejercicio. Ok, maestra, gracias. No, ¿de qué? ¿Los demás jóvenes nadie? Ok. Entonces, fíjense. Estos números cuánticos, además, se pueden asociar a electrones. ¿En qué sentido? Y ahí es donde viene esta parte de configuración electrónica. No me acuerdo, creo que sí, ¿no? Eso fue de la clase de ayer. Estoy un poco perdida en el espacio, pero bueno. La parte de configuración electrónica está relacionada justamente con esta asignación de los números cuánticos, porque en realidad lo que estamos haciendo es diciendo, en un orbital 1s, pues caben 2 electrones. ¿Por qué? Porque hay 2 posibles combinaciones de números cuánticos. ¿Cuáles serían? Si n vale 1, n, l, l y ms, entonces quedamos que es el orbital 1s, ¿no?
Entonces vale 1, vale 0, 0, más 1 medio. Y 1, 0, 0, menos 1 medio. Este sería el orbital 1s con 2 electrones. Ahí está. Entonces, de aquí es donde parte la configuración electrónica. ¿Qué pasaría si yo tuviera, no sé, 1s2, 2s2, 2p4? Bueno, 2p6 le voy a poner aquí, ¿no? Estoy hablando del neón. Este es el neón, ¿no? Esta es la configuración electrónica del neón que tiene 10 electrones. Ok. Y a mí me dicen, quiero describir los 4 números cuánticos del electrón número 8. Entonces, quiero el electrón 8. Ok. Lo primero que tengo que hacer es, ¿cuál es el electrón 8? Aquí tengo 2, 4, pero aquí necesito las reglas de asignación para saber cuál es el electrón 8. ¿A qué me refiero? Fíjense, esta es otra forma de poner la configuración electrónica, ¿no? Que es en la forma de cajas. Aquí tendría 1s, 2s y 2p. Ajá. Aquí tengo 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, entonces estoy hablando de este electrón. ¿Qué característica tiene ese electrón? Ese electrón está en el orbital 2p. Entonces, ahora sí puedo definir los 4 números cuánticos, porque ya sé dónde está. Es decir, ya puedo decir, n vale 2, L vale, no vale 0, porque no es S, vale 1. Ajá. ML, fíjense, si está aquí, es menos 1. Si está aquí es 0, y si está aquí es más 1. Entonces, ML es menos 1. Y todos los electrones que estén hacia abajo van a tener un MS de menos 1 medio. Y aquí están los 4 números cuánticos asociados al electrón 8 del neón. ¿Qué pasa si fuera el electrón, cuál les gusta? ¿9? ¿No? O no sé, el electrón, déjenme ver, ¿qué sería? ¿6? No sé, cualquiera. Entonces, si fuera el electrón 6 o cualquier otro, ustedes lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué pasa con el electrón 6? Empiezo el conteo igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ahora estoy hablando... con otro color. Ahora estoy hablando de este que está aquí. ¿Cuáles son los 4 números cuánticos de este? N vale 2, L vale 1, ML vale 0 y MS vale más 1 medio. De tal forma que nunca va a pasar que a ninguno de estos electrones le correspondan los 4 números cuánticos iguales. Es decir, no va a haber 2 electrones que tengan los 4 números cuánticos iguales. Nunca, nunca, nunca. Porque estaríamos violando el principio de exclusión de Pauli. Entonces, eso no va a pasar. Cuando les dice a ustedes, que creo que fueron los 2 últimos ejercicios, escribe el electrón tal, o los 4 números del electrón tal, lo primero que tienen que hacer es la configuración electrónica. Lo segundo es ver en dónde cae el electrón numerado, como en este caso el 8 o el 6. Y una vez que ya sé dónde cae, entonces ya empiezo a definir los números cuánticos. ¿De acuerdo? ¿Entonces alguna duda? Y por ejemplo, que me quedara apareado, bueno, que me quedara junto con su flechita contraria. ¿Este? Ajá, que bueno, que fue la que me pidieron. ¿Cuál? ¿Este? Sí, o sea, sí, que esté junto con su pareja. Ahí como Es que da igual si está o no con su pareja. Ah, Porque sí. mira, por ejemplo, en este caso, déjame ver si te lo puedo poner. O sea, en este caso describimos este que está apareado y este que está desapareado. Entonces da igual. ¿Qué es importante? ¿Cómo los van a contar? Porque fíjense, tengo 1 y 2. Estos siempre van a ir juntos. 3 y 4. Estos siempre van a ir juntos. Pero aquí es donde entra la regla de Hund. Es decir, aquí primero tengo que ponerlos todos desapareados para que sea 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vieron? O sea, el conteo no es 5, 6, 7, 8, 9 y 10, es 5, 8, 6, 9, 7 y 10. ¿Por qué? Porque en el arreglo, en el acomodo, lo que tengo que hacer, déjenme les borro, aquí se los pongo, es
que si yo tengo estos orbitales que se llaman degenerados porque todos tienen la misma energía, lo que voy a estar haciendo, por ejemplo, imaginemos que el orbital es un orbital D, donde tengo 5, ¿no? Ahí está. El D se representa por 5 cajas. ¿Qué pasa si yo tengo, que es el electrón número, no sé, 7 o el electrón número 4 si quiere? Tendría que empezar a ponerlos como 1, 2, 3, 4. Si es el 4, ahí paro. Si sigo, sería 5, 6 y 7. Si fuera el 7, sería este. No se vale contar los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque si no me da este, y eso está mal. Acuérdense, siempre que tengo yo un orbital o cajas donde todos los niveles tienen la misma energía, que estaríamos hablando de orbitales P, orbitales D y orbitales F. Un orbital P tiene 3 cajas, un orbital D5 y un orbital eje 7. En todos esos casos, tengo que ponerlos primero todas las flechitas para arriba y luego, una vez que ya llené todas las cajas con una flecha hacia arriba, ya empiezo a parearlos. Es decir, ya empiezo a poner las flechas hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó claro? ¿O no? ¿O nada? Es importante que si vayan siguiendo los ejercicios, inténtenlo, agárrense cualquier elemento, es más, agárrense el sodio y hagan el electrón 7 del sodio, ¿no? Por ejemplo. O empiecen a hacer el electrón 7 o 8 y vean las diferencias para que se den cuenta de esto, de que la combinación de los números cuánticos, aunque estén en el orbital 2p, sí, n va a ser 2 y l va a ser 1, eso no cambia. Para todos los electrones que estén aquí, n y l van a ser iguales. Pero ¿qué va a pasar con m y l y ms? Esos son los que van a ir cambiando dependiendo en dónde estén. ¿Qué pasa aquí con ms, ml? ml sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Así estaría. Y ms, pues si la flecha está hacia arriba es 1/2 y si está hacia abajo es menos 1/2. Y se acaba. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? Maestra, en el electrón 8 ¿no sería ml igual a 1? Ah, menos 1, perdón. ¿Aquí? Abajo. Acá. Al lado. En el Ok. E igual a 8, que donde L vale 2, L vale 1, ML le puso menos 1/2, ¿no sería Sí, menos sí, 1? sí, claro. Estoy dormida. Menos 1. Sí, 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 sí. Sí, aquí sí está bien, aquí me fui con el valor de MS, ¿no? Sí, 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 es menos 1. Ah, sí están despiertos, vientos. Ok, entonces, jóvenes, ¿alguna otra duda? Si es menos 1 a esta caja, 0 a esta y 1 a esta. Igual que aquí, ¿no? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si fuera F sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Por eso son 7. Por eso aquí son 5 y aquí son 3. Yo tengo una duda en esa tarea. ¿Sí? Dime cuál. En la 1D, no sé cómo tiene que ser, no entendí la pregunta en la 1D. A ver, déjame ver cuál es. En la 1, en la tarea de números cuánticos, Sí, ¿sí? En el sí, 1D. ejercicio número 1, Sí. ¿pero cuál? Ajá, el inciso D. El inciso D. Inciso D. Según yo, en la tarea de números cuánticos, el número 1 no tiene inciso D. Sí, bueno, O a dime qué mí sí me dice y ya parece mejor te lo explico. Es que dice cada orbital en la capa n igual a 3. Creo que la que dice es la 3D. Ok. Ah, ok, ya. Ok. En este era lo que les decía, ¿no? Hay que poner los números cuánticos. ¿Y se acuerdan del ejercicio que hicimos hace rato donde pusimos una tablita? Sí, ya lo vi, es el 3D. Donde pusimos una tablita que fijamos los valores de N, L, ML y MS. Lo que decíamos es, no se pierdan, jóvenes, no se pierdan, porque eso ya lo
habíamos revisado un poco, ¿no? A ver, ahí va. Habíamos dicho que era recomendable, por ahí me dijeron, ay, que tengo que hacer tablitas en todos los ejercicios. Pues no, pero creo que es muy fácil verlo de esta manera, ¿no? ML y MS. Ok. Quedamos que si el orbital tiene nombre y apellido, es decir, si dice, no sé, 5F, está fijo el número de N, que es 5, y está fijo el número de L, que en este caso sería ¿cuánto? Sería, si vale S, 0, si vale 1, P es 1, si es D es 2, y si es F, 3. ML podría ser más menos 3, más menos 2, más menos 1 y 0, y más menos 1 medio. Pero ¿qué pasa si dice N igual a 6? ¿Qué es el caso que tú dices? Si dice que es el orbital N igual a 6, ahí tengo que está fijo solo el valor de N, porque vale 6, pero todos los demás no. Todos los demás yo tengo que seguir las reglas de asignación de los números cuánticos. Entonces, ¿cuánto podría valer L? Ya me fue un número bien grande, ¿verdad? Es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Todos esos son los valores que podría tomar. ¿Por qué? Porque solo me están fijando que N vale 6. Y con eso, pues siguen las asignaciones de los demás. ¿Qué pasaría si vale 5 o si vale 4? Pues sería más menos 5, más menos 4, más menos 3, más menos 2, más menos 1 y 0. ¿Cuánto valdría ese? Más menos 1 medio. Ajá. A eso se refiere ese ejercicio. Es decir, ahí no te están fijando el nombre y el apellido del orbital. Ahí solo te están dando el nombre. Espero con esto resolver la duda. Yo tengo una Sí, duda muchas gracias. al respecto de esta profesora. Sí, dime. Yo en esa pregunta, yo en lugar de hacerlo así como simplificado como usted, lo desarrollé todo. ¿Hay algún problema en eso? No, de hecho está bien, porque si lo desarrollas todo, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, yo lo puse así todo junto, pero digamos es un error en el sentido de que, ¿qué pasa si L vale 2? Si L vale 2, no puede ser más menos 5. O sea, en realidad como este está restringido por aquí lo que tendrías que hacer es como tú lo hiciste, desarrollarlo y poner 6, 0, 0, más menos 1 medio. 6, 1, 0, más menos 1, más menos 1 medio. 6, no 0, 2, más menos 2, más menos 1, más menos 1 medio. Y así con todos. ¿Por qué? Porque, insisto, como yo lo estoy poniendo en esta anotación es para no acabarme mi pizarroncito, pero realmente es incorrecto en el sentido de que si es 3, no puede ser 5, más menos 5, ni más menos 4, porque está limitado por Entonces, si lo desarrollaron, perfecto, es mejor. Y yo tengo la misma contradictoria en la pregunta 6. Yo lo desarrollé todo y te pide que lo desarrolles. Pero lo que no sé es si ponerle, no sé si se repite 6 veces, ponerle 2p a la 6. Porque tengo la tabla, pero no sé si ponerle el 2p elevado a la 6 porque se repite el 2p 6 veces. O porque se repite el 3f 8 veces, no sé. No, como que no entiendo tu pregunta. O sea, en la tabla tú vas a poner 3F aquí, o como ¿no? 5F, y lo vas a estar repitiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, no repitiendo, puedes poner nada más 3F y lo que quiero es que escriban todas las posibles opciones que tienes para ese orbital de los 4 números cuánticos. Bueno, es que creo que no me di a entender muy bien. No. Pero, a ver, yo ya tengo todas las posibles, los posibles casos en la tabla. Uh-huh. En el video usted ponía unos corchetes y ponía, si estamos haciendo, no sé, el de 2p, ponía, pues son 6 casos del 2p. Entonces, abro mi corchete y pongo 2p elevado a la 6. ¿Eso lo tengo que poner o solamente basta? No, porque no te está pidiendo pues cuántas combinaciones hay, te está pidiendo que escribas todas las combinaciones que existen. Los corchetes son útiles en el sentido, y eso yo lo hacía, para que ustedes se den cuenta que, por ejemplo, un orbital S puede albergar hasta 2 electrones, un P hasta 6, un F, bueno, me fui al F, un D, ¿cuántas combinaciones posibles de números cuánticos hay? Que esas sí se las puse ahí, que ustedes las hicieran, ¿no?
10. Y un F, si las hicieran, serían 14. Ok, Ajá. entonces no es Entonces, necesario. o sea, de aquí viene la configuración electrónica, que es lo que sigue, ¿no? Ok, Pero sí es importante que ustedes se den cuenta que las combinaciones de los números cuánticos o de las combinaciones de los números cuánticos salen la cantidad de electrones que puede albergar un orbital. Esa era la idea, con esos corchetes que yo te había puesto. Pero aquí no es necesario que los pongas. Muchísimas gracias, profesora. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más, jóvenes? ¿N y L sí pueden ser iguales? Sí. No. N y L nunca pueden ser iguales. Ok, pues. Nunca. L siempre tiene que ser un número abajo de L, de DN, perdón. L siempre tiene que ir un número abajo del valor que tenga N, porque va desde 0 hasta N-1. Entonces, N y L nunca pueden ser iguales. Si tú tienes un caso donde son iguales, ese orbital no existe. ¿Algo más? Perdón, de nuevo. Sí, no hay problema. No sé si ya lo dijeron, o pues porque llegué un poco tarde, pero en la pregunta 6, en el inciso B, según yo tengo que no se puede. 6, inciso 6, B, 3F. inciso B. Según yo no se puede. No se puede. Ok, No perfecto. según tú, no se puede. Y en ese caso sería a lo mejor recomendable decir, bueno, este orbital no existe porque viola la regla tal y entonces pues no lo hice, ¿no? O sea, lo importante aquí es justamente estos ejercicios es ver o que yo vea si de veras entendieron esta parte. Si yo les pongo un orbital que no existe y ustedes me escriben un montón de desarrollos de números cuánticos, pues no entendieron nada, ¿no? Porque me están escribiendo algo que viola las reglas de los números cuánticos. Y no, la idea no es esa. De hecho, por ejemplo, un 3F, los electrones no van a estar en 3F porque ese 3F ni se forma de acuerdo a las relaciones matemáticas que rigen estos números cuánticos. Ok, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Entonces, si ustedes detectan por ahí algún otro que no exista, pues pónganle. No lo hice, pues no existe. ¿Sabes? ¿Algo más, jóvenes? Sí, maestra, buenos días. Yo tengo duda con la tarea 5 en el inciso 3. Dice, indique el número de electrones desapareados en un átomo de está magnesio, talio, telurio y aluminio. Ajá. Bien, sobre según, bueno, tengo entendido que el magnesio tiene 10 electrones. Ajá. Entonces, para desarrollar... para desarrollar... No creo que el magnesio tenga 10. ¿Totales? Tiene 12, ¿no? Son 12. ¿9? Porque el neón tiene 10. No tengo mi tabla periódica aquí a la mano. Ven tu tabla periódica y ve el número atómico. El número atómico corresponde al número total de electrones que tú vas a desarrollar en la configuración electrónica. Tiene 12. 12. Muy bien. Entonces, muy bien, gracias. De ahí partimos, ¿no? Porque si fueran 10, no te queda ninguno, que es el caso del neón. De hecho, todos los gases nobles, como son nobles porque tienen su octeto completo. Es decir, todos los orbitales están ocupados por electrones y además todos están completamente apareados. Ajá. Pero en el caso de los elementos que están fuera de los gases nobles, habría que ver qué pasa. ¿Por qué? Fíjate. Y ya ni escuché tu pregunta, pero ahorita la escucho. Deja nada más ver si con esto avanzó un poco. Si yo tengo un orbital P, por ejemplo un orbital 2P, y me dijera la configuración electrónica del elemento que sea, que aquí yo tengo 3 electrones, o es más, 2, dejémoslo en 2. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer esto está mal. ¿No? Esto está mal y porque aquí yo podría decir, no, pues no tiene electrones desapareados y esto está mal hecho, porque acuérdense que estos se empiezan a llenar así. Entonces, sí tengo electrones desapareados. ¿Cuántos? 2. ¿Qué pasa si son 3? Sí, aquí. Si son 4, tengo 2 electrones desapareados. Si electrones son 5, tengo un electrón desapareado y solo si fueran 6, que es el caso del neón, no tendría ningún electrón desapareado. Este es 2p6. Muy Ahora bien, sí, maestra. dime tu pregunta. No, ya me quedó claro. Okay, maestra, pero en ese caso del magnesio creo que sí no tiene
Electrones Sí, de desapareados. hecho puede ser, o sea, les digo, los que seguro siempre son los gases nobles, pero no quiere decir, por ejemplo, ¿qué pasa con todos los elementos del grupo 2? Todos, todos, todos. No solo el magnesio, empiecen desde el primero. ¿Cuántos electrones desapareados va a tener? Ninguno, porque todos terminan en un orbital S. De hecho, terminan en 2s, 3s, 4s, 5s, 6s. Y ese aloja 2 electrones. Y como ese tiene 2 electrones de valencia, ninguno de ellos va a tener electrones desapareados. Ah, perfecto, ya me aclaró otra duda, Pero eso maestra, depende gracias. de la posición del elemento en la tabla periódica y de la configuración electrónica. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, yo tengo duda. Sí. Por ejemplo, si termina en 2p6 y solo ocupa 2, ¿se pone 2p6 o se pone 2p2? Ah, ok. Por ejemplo, este sería un 2p6, Ajá. pero tú podrías tener un 2p y así, ¿no? 2p con 2 electrones. Entonces, Ajá, en sí, ese caso, ¿cómo te quedaría? Te quedaría así. O sea, Entonces, el hecho de que tú tengas el orbital 2p no quiere decir que siempre lo vas a tener lleno. O que siempre le tengas que poner lo máximo que le cabe. Esto depende de la configuración electrónica. Aquí tienes que poner cuántos electrones de acuerdo a la configuración electrónica te marca, y puede ser con 2 o puede ser un 2p3, por ejemplo, ¿no? Y en 2p3 tendría 3 electrones. Ah, no, sí la entonces tengo. solo se pone los electrones que ocupa. Ya la encontré. Fíjate, por ejemplo, en el grupo 13, vámonos al grupo 13 que empieza con el boro. ¿Tienes ahí tu tabla periódica a la mano? Sí. Sí, ok. En el grupo 13 está boro, aluminio, galio, indio, talio. Bueno, todos esos elementos tienen o terminan con una configuración de 2s2, 2p1. Todos. O le podríamos poner ns2, np1. ¿Por qué? Porque es 2 para el boro, 3 para el aluminio, 4 para el galio, 5 para el indio y 6 para el talio. ¿Sí me sigues o no me sigues? Sí, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí, evidentemente no estoy poniendo el otro, ¿no? Que sería 1s, 2s. Porque estos, pues los tengo llenos. Pero aquí termina en 2p1. Todos esos elementos. O bueno, no todos, ¿no? Porque es el caso del boro. Porque en el otro sería 3, 3, 4, 4, 5, 5 y así. Entonces, termina en 1, pues le pongo 2p1. ¿Qué pasa para el carbono? Para el carbono es 2p2, entonces le pongo 2. Para el nitrógeno es 2p3, le pongo 3. Para el oxígeno, 2p4, entonces pongo 4. Para el flúor, 2p5, entonces le pongo 5. Y termino en el neón, que es 2p6, le pongo 6. ¿Vas? Entonces sí se le pone los que ocupan, ¿no? Los que tenga el elemento. No le puedes poner 6. 6 yo le ponía cuando hacíamos los números cuánticos para que se dieran cuenta que teníamos 6 posibles combinaciones. Y que sepan que el orbital P puede albergar hasta 6 electrones, pero dependiendo del elemento puede tener 6 o puede tener menos de 6. Eso depende del número atómico. Si no tengo electrones, pues no puedo llenar el espacio con electrones que no tengo. Por ejemplo, en unos que decía 2 más, significa que tiene 2 electrones menos, ¿no? Exacto. Y si, por ejemplo, no sé, dejémoslo en el 2p6, ¿no? Que en el neón, que no va a pasar, pero bueno. Si fuera 2 más, le tendría que quitar 2 electrones, ¿no? Y entonces me quedaría 2p4, por ejemplo. ¿Sí? La carga es importante porque la carga determina si le pongo o le quito electrones. Y en la configuración electrónica también le tengo que quitar o poner electrones. Y además muchas veces se ponen y se quitan para llegar a una configuración más estable. Todos los elementos del grupo 1 prefieren perder un electrón para quedarse con configuración de gas noble. Jóvenes, ¿alguna otra duda? ¿Nada? Pues entonces, si no hay más dudas, hasta aquí dejaríamos esta sesión. No, yo sí tengo una duda. Ok. Comprobando las configuraciones electrónicas, hay unos que dicen que cuando lo hago en forma de gas noble,
xenón 6D4 o algo así, vi que hay excepciones con el molibdeno, vi en un video, pero bueno. Ok, sí, las excepciones a los números cuánticos están en el bloque D. El bloque D es donde tenemos del grupo 3 al grupo 12, ¿no? ¿Y? Ahí está. Desde aquí hasta acá es donde tenemos el bloque D. En este bloque D es donde ustedes van a encontrar las excepciones. Por ejemplo, hablabas del molibdeno. Déjame lo busco, aquí está. Ahí a ver si se alcanza a ver. Molibdeno, ajá. Ahí está. No sé si se alcanza a ver. En esta tabla periódica ustedes pueden ver hasta abajito, no sé si ahí se ve bien, la configuración electrónica. Ay, me tiemblan las manos. Pero en esa configuración electrónica, si ven, dice 5S1, 4D5. Si no hubiera estas excepciones, la configuración del molibdeno debería de ser 5D6, ¿no? O 5S2, 4D4. Entonces, estas excepciones sí se van a dar respecto, no tiene que ver con los gases nobles, ¿eh? Eso sí quiero que quede muy claro. O sea, no tiene que ver con que la excepción sea en la forma de organizarlos con los gases nobles. La excepción está en la regla de Afu. Es decir, este diagrama de los diagonales no siempre se cumple y sobre todo, y no solo ahí, yo no se los puse, pero cuando tenemos orbitales D completamente llenos, estos se vuelven más estables que los orbitales S. Entonces ya no se cumple esta regla de las diagonales. En este caso, lo que ocurre es que se prefiere tener electrones en orbitales de menor energía. Entonces, si esto pasa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los orbitales D se vuelven de menor energía respecto a los orbitales S. No nos vamos a meter tanto en algo, les puedo poner algo de excepciones, no nos vamos a meter así muchísimo en esa parte, pero sí deben de saber que este diagrama de los diagonales no siempre se va a cumplir. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver cómo están organizados los electrones cuando ya son demasiados, porque cuando son demasiados ocurre esto del efecto de apantallamiento y los orbitales, pues no es que tengan tamaños infinitos, empiezan a juntarse tanto que algunas veces se voltean. Inclusive, hay toda una parte de la química, a lo mejor los que son ingenieros químicos sí lo van a ver, los demás creo que, no sé, sería un poco raro, creo que no. Pero, por ejemplo, en este caso de los elementos del bloque D, que son todos estos que les acabo de decir, hay algo que se llama la teoría del campo cristalino. Y esto quiere decir que dependiendo con qué estoy uniendo estos elementos, voy a tener una configuración en un sentido o algo que se me voltea. Pero eso se ve ya en cuestiones muy específicas de la química de estos elementos. Para fines de esta wea, ¿qué nos interesa? Que ustedes sepan hacer configuraciones electrónicas del bloque S, del bloque P, sí del bloque D. Si ustedes no pueden identificar directamente esas excepciones, aquí sí, porque aquí si está lleno, lo vuelvo interno y saco el S, eso se los voy a poner por ahí. Pero en realidad ahorita no nos pasaría nada, ¿no? O sea, va a haber excepciones, sí, pero hay que tomar en cuenta a veces la configuración electrónica que ya nos dice la tabla periódica. ¿Por qué? Pues por este tipo de casos. Y ya si ustedes, insisto, son químicos, cuando vean esa parte de la teoría del campo cristalino, se van a dar cuenta de que hay otras reglas también que rigen cómo es que se acomodan los electrones dependiendo a qué está unido ese elemento. Entonces, no, por eso no se preocupen tanto. Entonces, bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario, sugerencia, aclaración? Sí, y ya explicaron la 7 de la tarea 4, ¿verdad? Si no, para esperarme a la grabación. A ver, déjame ver qué es la 7 de la tarea 4. Sí. Sí, los 4 números cuánticos para el electrón 10 del sodio, sí hicimos algunos ejercicios. Incluso si quieres, ahorita, bueno, si me esperas nada más unos 5 minutos, ya termino la grabación también para no hacerla tan larga y te lo explico. Gracias. ¿Los demás jóvenes, alguna otra duda? No sé si explicó lo de -1, 0, 1, porque en el video, creo que lo dijo mal, que por ejemplo, en 2P6
dijo que era 5, 6, era 1. Y luego en medio era 0 y luego hasta el final era -1. Creo que ahí Es sí. al revés, es Ajá. -1, 0 y 1. Ajá. O sea, te hay que guardar el orden de los números. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, se los explico con para que sea más claro. Fíjense, en este caso estaríamos hablando de, déjenme ver, 2, 4, 4, 8. Ok, estaríamos hablando del oxígeno. Ajá. Esta configuración que ustedes ven aquí es la del oxígeno. Ok, si en que es el oxígeno, me pidieran que describa los 4 números cuánticos del electrón 3, vamos a ponerle aquí el electrón 3, y además me pidieran que describiera los 4 números cuánticos del electrón 6, déjenme ponerlo así, ¿no? Fíjense, lo primero que hay que hacer es contarlos, es decir, hay que poner este es 1 y 2, 3, 4. Y aquí es donde viene la diferencia. ¿Cómo los van a contar? 5, 6, 7. Primero los cuento todos desapareados y luego lo empiezo a contar apareado. 8. Es decir, aquí no puedo poner 5, 6, 7 y 8. Es 5, 8, 6 y 7. Esta es la numeración que debo de tener. ¿Para qué? Para cumplir con la regla de Hund. Entonces, si es el electrón 3, estaría hablando de este. En este caso, N vale 2, L vale 0, ML vale 0 y MS vale +1/2. Ya cabe. ¿Qué pasa con el electrón 6? Estaría hablando de este. Entonces, en este caso, N vale 2, L vale 1, ML, y ahí es donde viene esto. Si es esta caja, es -1, si es esta caja 0, si es esta caja es 1. Entonces, este es 0 y MS es 1/2. Porque está hacia arriba. Todos los electrones cuyas flechas estén hacia arriba es 1/2, cuando estén las flechas hacia abajo es -1/2. Aquí, lo que hay que tener cuidado es cómo numero los electrones. Porque yo dije que este era el 6, pero si los numero directo, ¿no? Este sería 5 y 6. Y los números cuánticos de este electrón no son los mismos que de este. Y ese ejercicio estaría mal. Así es como tienes que resolver tú el ejercicio que me preguntaron de la tarea, creo que el 7 de la tarea 4, ¿no? Ok, ¿Ahora sí? gracias. Sí, 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 gracias. Ok. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí. Por ejemplo, en la tarea 4, en el inciso 8, la configuración ya lo último quedaría como 4S2 y 3D10. Aquí se toma el número más grande para el nivel. No te entendí. O sea, en el bromo. Ajá, la configuración del La bromo. configuración electrónica te queda la de argón, si fuera en términos de gas noble, y te queda 3D10, 4S2, 5P5. Porque el 3D10, como está lleno, se vuelve más interno. Entonces te va a quedar la de argón, 3D10, 4S2, 5P5. Y te están pidiendo el electrón número 30, ¿no? 30. Entonces, aquí tendrías que ser, déjame ver si no me falla, el que está en 4S2, ¿no? Uno de ellos. Ya, lo demás lo haces tú. No, sí. Entonces se toma, pero a lo que me refiero es que N sería 4. Claro. Se toma ahora sí que el número más grande. Por ejemplo, si sigue el 3, se seguiría respetando el 4. No sé, sí. Híjole, no me queda clara tu pregunta. Ajá, o sea. No es que se tome el número más grande. Por ejemplo, aquí en el caso del bromo, en realidad primero está el 3 de 10, que es el número, digamos, es un número más pequeño. Si te refieres, por ejemplo, a que N vale 4, es porque el electrón que tú estás trabajando, por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si me dijeran el electrón 2? Si fuera el electrón 2, que es este, N vale 1. O sea, depende de qué te pida el ejercicio, más bien. Y la configuración electrónica, esa no va a cambiar. Ay, creo que me trabé. No. Bueno, ¿no? Ok. Entonces, la configuración electrónica no va a cambiar. Siempre va a ser 1S2, 2S2, 2P4 para el oxígeno. Esa nunca va a cambiar. Y aquí depende qué electrón te estén pidiendo
va a ser los valores de los números cuánticos que tú tengas. Y no necesariamente, o sea, aquí si te fijas, casi siempre empieza 1, luego 2, luego 3, luego 4, pero eso no siempre se cumple. En muchos casos no se cumple. Por ejemplo, ve a tu tabla periódica y vamos a ver el bismuto, que es el elemento 83. En el bismuto tendrías la configuración electrónica del xenón, y te la diría completa, pero es un rollo, pero empezarías en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5d10, 5s2, 5p6, 4f14, 5d10, 6s2 y 6p3. Es decir, no siempre se respeta que el n, no sé cómo decirlo, que el n menor sea antes, ¿no? Porque aquí tienes 4f14 al final, 5d10, 6s2 y 6p3. Sí, ya. ¿Sí? Sí. O sea, la configuración electrónica es la que te va a marcar cuáles son los números cuánticos, porque a partir de ella y de lo que te pida el ejercicio, tú vas a describir qué electrón te están pidiendo. No sé si con eso resolví tu pregunta. Sí. Okay. Gracias. Entonces, jóvenes, ¿alguien más? ¿No? Pues listo, vámonos a desayunar. Entonces aquí voy a parar la grabación. De todas formas se las voy a subir para que si llegaron tarde o algo así lo repitan. Como se dieron cuenta, voy a empezar las asesorías muy a tiempo. O sea, si hay 2 personas, 8:30 me arranco. Entonces lo que sí es que la voy a estar grabando. Pero si pueden conectarse 8:30, voy a tratar de 9:30 ya, a más tardar soltarlos para que no sea mucho tiempo. Y de todas formas, ya saben, cualquier duda, voy a estar pendiente de sus correos. Pues tengan muy buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.